El día de hoy les estaremos hablando del capítulo número 7, que es la concepción o elección del diseño de investigación en la ruta cuantitativa. Concepto o elección del diseño de investigación en la ruta cuantitativa. El mapa. Este se divide en dos partes, en el proceso de investigación cuantitativa y en el método de investigación. En el método de investigación podemos observar que tenemos 5 partes, las cuales son: concepción o elección del diseño de investigación cuantitativa. También está los tipos, que es la clasificación. Está el no experimentales, que este se implementa sin manipular variables que ya ocurrieron. Está el transaccionales, exploratorios, descriptivos, correlacionales y causales. Y por último tenemos longitudinales, de tendencias, de evolución de grupo, que es el cohorte y el panel. En el concepción o elección del diseño de investigación cuantitativa se divide en 4, que es: su propósito es responder a las preguntas de investigación, probarlo o desaprobarlo, o comenzar en el método del estudio. También está la elección o el desarrollo del diseño, que esto depende del planteamiento del problema, de la hipótesis o de los recursos disponibles. También está de representar el plan o la estrategia para la información pertinente al planteamiento del problema. También en una misma investigación pueden incluirse 2 o más diseños. ¿Qué es el diseño de investigación? El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que deseamos, con el propósito de responder al planteamiento del problema. En la ruta cuantitativa, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para responder a las preguntas de investigación exploratorias o descriptivas, si es que no se tiene una hipótesis. En la ruta cuantitativa, ¿qué tipos de diseño se utilizan para investigar? En esta ruta cuantitativa se utiliza el experimentales y no experimentales. En los experimentales se divide en 3, que es el preexperimentales, experimentales puros y los cuasi experimentales. En el no experimentales se divide en 2, que es el transversales y longitudinales. Diseños experimentales. El término experimento tiene 2 acepciones básicas. La primera es más general y se refiere a realizar una acción y después las consecuencias. Y la segunda hace referencia a una investigación en la que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes. Como podemos observar en las gráficas XY, la gráfica X, causa o variable independiente; la gráfica Y, efectos o variable independiente. ¿Cuáles son los requisitos y características distintivas de los diseños experimentales o experimentos? Existen 3, las cuales son: número 1, manipulación intencional de una o más variables independientes; número 2, medición de las variables dependientes; número 3, control sobre la situación experimental. Primer requisito: manipulación intencional de una o más variables. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. Es la condición antecedente y el efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente. En este caso son consecuencias. A partir de lo anterior, podemos decir que un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen. Por ello, su alcance es
explicativo. Una de las grandes características podrían ser grados de manipulación de la variable independiente, presencia o ausencia, más de 2 grados, modalidades de manipulación en lugar de grados. ¿Cómo defines la manera de manipular las variables independientes? Retos para definir cómo se manipularán las variables independientes. Segundo requisito de un experimento: medición de la variable dependiente. La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. La medición de la variable dependiente resulta igualmente importante, y como en la variable dependiente observa el efecto, la medición debe ser adecuada, válida y confiable. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento? No hay reglas ni un número exacto. Esto depende de cómo se haya planteado el problema de investigación y las limitaciones existentes. Fuentes de invalidación interna, cómo se logra el control y la validez interna, y cómo se logra la equivalencia inicial así. Esta es por una asignación al azar. Clasificación de los diseños experimentales. Preexperimentos. Son denominados así porque su grado de control es mínimo y existen 2 básicos: el estudio de caso con una sola medición y el diseño de prueba, posprueba con un solo grupo. 2. Experimentos puros. Estos son con control. Estos diseños reúnen 2 requisitos para el control y la validez externa, los cuales son los grupos de comparación, que son la manipulación de la variable independiente, y la equivalencia de grupos. Una característica deseable de todo diseño experimental: la validez interna. Un experimento debe buscar, ante todo, validez interna, es decir, rigor, calidad y confianza en los resultados. Si no se logra, no hay experimento puro. Lo primero es eliminar las fuentes que atentan en contra de dicha validez, pero la validez interna es solo una parte de la validez de un experimento. Además, es muy deseable que el experimento tenga cierta validez interna. Pasos de un experimento. A continuación vamos a ver 8 pasos de un experimento. Los pasos para que realices un experimento en cualquier modalidad son: como número 1, decidir cuántas y cuáles variables independientes y dependientes deberán incluirse. 2. Elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. La número 3. Desarrollar el instrumento para medir las variables. Número 4. Seleccionar una muestra de casos. Número 5. Informar del experimento y obtener un pleno consentimiento en el caso de que se traten de personas. Número 6. Elegir el diseño experimental. Número 7. Planear cómo vamos a manejar a los casos o participantes. Número 8. En el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos. Y concluimos con la número 9. Aplicar las pruebas, los tratamientos y las pospruebas. Cuasi experimentos. Diseño de 4 grupos de Salomón.
Salomón propuso un diseño que era la mezcla de los dos anteriores, con 2 grupos experimentales y 2 de control. Solo a uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se les administra la preprueba. A los 4 grupos se les aplica la posprueba. Los participantes se asignan en forma aleatoria. Diseños factoriales. Estos diseños se conocen como factoriales y manipulan 2 o más variables independientes e incluyen 2 o más niveles o modalidades de presencia en cada una de las variables independientes. Se utilizan muy a menudo en la investigación experimental. Diseños no experimentales. La investigación experimental tiene alcances iniciales y finales, correlacionales y explicativos. Este diseño es sistemático y empírico en las variables independientes. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa. Los estudios de caso son considerados por algunos autores como una clase de diseño a la par de los experimentales, no experimentales y cualitativos. Los estudios de caso utilizan la experimentación y se constituye en estudios experimentales.